a continuar y en este momento nuestro maestro de esta noche va a ser nuestro hermano Otoniel Lugo, así que nuestro hermano Otoniel está listo para compartir la enseñanza en esta noche y damos gloria al Señor porque ya nuestro hermano Otoniel creo que ya está libre del corona, así que eso es una bendición. Así que adelante, Otoniel, estamos en tus manos. Desmutea su micrófono, por favor. Ahora. ¿Se oye? Correcto. Ok. Me gustaría dar una cita para que me ayuden a buscar esta cita cuando llegue el momento oportuno. I don't know si la hermana Abigail está disponible o no. Hello. Claro que sí, claro que sí. I'm sorry. A Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Y Araceli, ¿se está por ahí, Araceli? ¿Está Araceli o no está Araceli por ahí? Pues entonces, el Cano está por ahí, lo oigo ahorita. Mateo 25, 31, 34. Mateo 25, 31, 34. Y si Lisa está por ahí, no sé si estará por ahí. Marcos 9 del 1 al 9. Ok. Y me queda una. Segunda de Corintios 4, 8. No sé quién estará por ahí. Si Cecilia está por ahí, ¿lo quiere leer? Segunda de Corintios 4. Ok, Otto, yo lo hago. Segunda de Corintios. 4, 18. 4, 18. Okay. 4, 18. Ajá. Y antes de empezar, me gustaría darle gracias a todos los que oraron por nosotros, por mí y por mí. Y por todos los que llamaron, por todos los que fueron una milla extra, que sabe quiénes son. Muchas gracias, se le agradece su gesto y su gesto que hicieron por nosotros. Y también pues le quiero dar otra noticia que pues gracias a Dios que la hija mía pues pudo dar a luz y el sábado fue. El sábado dio a luz y ya está en su casa con su baby, así que eso es una bendición para nosotros y se lo quería dejar saber a ustedes. Ok, empiezo con la lección de esta semana y la persona que tiene la Marcos 8, 27, 31, si me hace el favor. Soy yo, ahí lo voy a leer. Sí. Marcos 8, ¿verdad? Y 8, 27 al 31. Espérame que se me cambió rapidito, lo pongo. 8. 27 al 30, ¿verdad? 21. Sí, al 30 está bien. ¿Del 21 o del 27? No, Marcos 8, 27 al 30. Ok, ahí voy. Okay. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ok, empezamos la lección de esta noche. La lección que vamos a estudiar hoy es una de esas lecciones que nosotros la hemos oído una y otra vez. Y lo que hace que a veces, muchas veces, como que no le prestemos la atención debida y pasamos por alto muchas veces las enseñanzas que estas lecciones que conocemos por muchos años
pasamos por alto las lecciones que tienen para nosotros de día a día. Se ha venido hablando la última semana acerca del tema de serviremos al Señor, y creo que la lección de hoy nos puede ayudar a entender un poco qué cosas debemos hacer antes de decidir servir al Señor. Antes de llegar al momento que acaba de leer la hermana Abby, Cristo había tenido una discusión con los fariseos y los líderes religiosos, porque ellos le preguntaban a Jesús qué señal él tenía, que él le daba a ellos para que ellos supieran que él había venido de Dios. Después de eso, alimenta a los 4,000 personas, y después de eso, pues, sana a un ciego. Y entonces, después que hace estas cosas que acabo de mencionar, Jesús se encamina con él, con los discípulos, y se va a la región de Cesarea de Filipo, una ciudad que es completamente gentil. Y allí es donde por primera vez, allí es donde Jesús se revela a sus discípulos como lo que él era, divino. Ahora, uno se puede preguntar por qué Jesús se va a una ciudad gentil a revelar su identidad divina a los discípulos y no lo hace en Jerusalén, centro de la vida religiosa del pueblo judío. Me gustaría si alguien pudiera comentar con relación a eso. ¿Por qué Jesús, cuando va a revelar su identidad realmente a los judíos, a los discípulos de él, a los 12 apóstoles y a otra gente que estaban con ellos, por qué se va a una ciudad gentil y no revela su identidad en Jerusalén, donde se reunían todos los judíos y donde era el centro religioso de los judíos? ¿Por qué sería que se fuera de Jerusalén y hace esta declaración fuera de Jerusalén, precisamente en una ciudad gentil? ¿Algunos tienen alguna opinión? Bueno, me lo cogí por sorpresa, pues no una pregunta tal vez fácil. Pues sencillamente porque, como acabé de decir primero, antes de Jesús llegar a Cesarea de Filipo, Jesús había tenido una discusión con los fariseos, los líderes religiosos, y ellos buscaban a Jesús para que Jesús encontrara en Jesús cualquier falla para poder matar a Jesús, y lo estaban buscando para matarlo. Y entonces él decide que al tener este momento de decirle a los discípulos cuál era su identidad real, él no quería que no quería que nadie lo molestara, quería tener tiempo disponible para que él pudiera hablar con sus discípulos a solas. Hasta este momento en que estamos hablando, aunque los discípulos habían visto a Jesús hacer un sinnúmero de milagros, han vivido con él, han tenido experiencia con él, ellos todavía realmente no han podido entender cuál es la naturaleza de Jesús. Los discípulos piensan que Jesús es alguien especial y que Dios lo usa de una manera sobrenatural, pero hasta ahí es su conocimiento de quién realmente era Jesús. El ministerio de Jesús en la tierra duró aproximadamente 3 años y medio. Y para este momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos en Cesarea de Filipo, como diría Juan el apóstol en su evangelio, Jesús, para este momento específico, Jesús sabía que su hora había llegado, dando a entender que pronto Jesús debía pasar por aquello para lo cual él había venido a este mundo, la cruz. Cristo vino a la cruz con un propósito específico, y era morir en la cruz por el pecado de todos nosotros. Juan dice en su evangelio que ya Jesús sabía que su hora ya había llegado y que pronto estaría encaminándose a Jerusalén para morir en la cruz. Este episodio es el momento en que Jesús decide ir a Jerusalén para confrontarse con la muerte, con la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, él quería darle a conocer. Él quería darle a conocer a sus discípulos quién realmente era él. Cuando llega a la ciudad de Cesarea de Filipo, él le hace una pregunta a sus discípulos,
Y la pregunta era, le hizo la pregunta y Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? A lo que los discípulos le contestaron, bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, la gente dice que tú eres Elías o que tú eres Jeremías o cualquier otro de los profetas. Esa es la contestación que Jesús le hace, la contestación que los discípulos le dan a Jesús con relación a quién decían los hombres que era él. Ahora, fíjense en esto que voy a decir. Una de las cosas que menos le importaba, y ustedes me van a decir si es verdad o no, una de las cosas que menos le importaba a Jesús era la opinión que la gente pudiera tener de él. Número uno, él sabía quién era él, de dónde venía y a dónde iba. Él nunca se preocupó de lo que la gente decía de él. En su opinión, pregunta ahora, ¿cuál sería la motivación de esta pregunta que él le hace a los discípulos de quién dice la gente que soy yo, cuando en realidad a él no le importaba la opinión que los demás pudieran tener de él? ¿Por qué él le hace esta pregunta a los discípulos de quién dicen los hombres que soy yo? Es que para mí, hermano Otto, lo más importante en esa pregunta capciosa es la próxima pregunta que le sigue. Yo creo que lo que más le interesaba era saber, ok, lo que ustedes escuchan es esto, pero, y luego viene la siguiente pregunta. Tiene razón en lo que está diciendo, pero ¿por qué le hace la pregunta a la gente, a sus discípulos, quién dice los hombres que soy yo, cuando a él eso en realidad no lo molestaba? A él no, eso no, a él no le importaba nada. ¿Por qué entonces le dice a ellos, quién dice los hombres que soy yo? Porque después de esa contestación es que entra la otra pregunta que vamos a entrar ya mismo. Pero ¿por qué sería la motivación de esa pregunta hacia sus discípulos? ¿No será para ver lo que ellos pensaban? No, porque él no le hace la pregunta a ellos de quién dicen ellos que es él, sino de quién dice la gente que es él. A ver si los reconocían como Dios o algo así, tú sabes. Milly dice que tal vez le hice la pregunta a ver si lo reconocían como el Mesías o lo reconocían como el Hijo de Dios o algo así. Tiene sentido, yeah. Mi opinión personal con relación a esa pregunta que Jesús le hace a sus discípulos de quién dice los hombres que soy yo, cuando a él en realidad eso no le importaba. Mi opinión es la siguiente. La pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es con el propósito de confrontarlos con ellos mismos, confrontar a los discípulos con ellos mismos para que ellos mismos se dieran cuenta de cuál era la opinión que ellos tenían con relación a Jesús después de haber estado con Jesús aproximadamente 3 años y medio, con la de aquellos que lo conocían solamente de lejos. O sea, lo que estoy queriendo decir es que Jesús lo que está queriendo, para mi opinión, es que lo está confrontando con ellos mismos, a ver que si la opinión que tienen los discípulos después de haber estado con Jesús 3 años y medio es la misma opinión que tienen aquellos que nunca habían conocido a Jesús o que lo habían oído de lejos, confrontándolo con él mismo, con ellos mismos. ¿Quién en realidad dice los hombres que soy yo y qué ustedes dicen que soy yo? O sea, confrontándolos con ellos mismos. ¿Será la opinión tuya lo misma? ¿Será la opinión tuya la misma que tienen aquellos que no me conocen? ¿Será la misma opinión tuya de aquellos que solamente han oído de mí? Y entonces lo está confrontando con ellos mismos, en mi opinión personal. No sé si alguno tendrá una oposición contra eso. Ahora, la opinión que tiene el pueblo de Dios, nosotros, su pueblo, la iglesia, con relación a Jesús, digo yo, no puede ser la misma que tienen aquellos que no sirven a Dios. El sentir del impío con relación a quién es Jesús no puede ser la misma que nosotros como hijos de Dios podemos tener de él. Ese es el problema de muchos cristianos hoy día, que ven a Jesús de la misma manera que el mundo lo ve.
Y eso es porque todavía no han podido experimentar y tener una relación personal con Jesús en su propia vida. Si mi opinión como siervo de Dios, si tu opinión como siervo de Dios es la misma que tiene el pueblo que no le sirve a Dios, algo pasa conmigo y algo pasa contigo. No puede ser la misma, porque yo tengo una relación personal con Dios, por lo tanto mi opinión de Jesús tiene que ser diferente a aquel que no tiene una experiencia con Dios. Después de la contestación de Jesús, después de la contestación de sus discípulos, Jesús entonces hace una pregunta, que fue la que la hermana Abby estaba refiriéndose. Hace una pregunta que hasta el día de hoy retumba en los oídos de todos aquellos que de una manera u otra lo hemos conocido a través de los siglos, y que dará a conocer lo que hay en el corazón de todos aquellos que sinceramente desean servir y seguir al Señor. La pregunta es, ¿quién dicen ustedes quién es el Hijo del Hombre? La opinión que tú tienes con relación a Jesús, ahora estoy hablando con cada uno de nosotros. La opinión que nosotros tenemos con relación a Jesús, ¿en qué está basada? ¿En qué está basada la opinión que tú tienes de Jesús? ¿En qué está basada mi opinión que yo tengo con relación a Jesús? Hago estas preguntas. Mi opinión con relación está basada en lo que otros dicen de Jesús. Mi opinión de Jesús estará basada en lo que la iglesia dice acerca de Jesús. Mi opinión con relación a Jesús estará basada en lo que me enseñaron a mí de Jesús cuando yo era pequeño. Mi opinión con relación a Jesús está basada en lo que la religión dice de Jesús, o estará basada mi opinión con relación a Jesús en lo que dice la Biblia, pero sin tener una opinión personal con Jesús. Creo que llegó la hora en que cada uno de nosotros como hijos de Dios debe tener claro en sí mismo quién en realidad es Jesús para cada uno de nosotros. Ahora, lo que quiero decir con esto es, si la opinión que yo tengo de Jesús está basada en todo, en cualquier cosa, menos en mi relación con Jesús, yo entonces debo ponerme al tanto de que mi relación con Jesús no puede estar basada en lo que otros digan, en lo que otros hagan, lo que otros hagan. Debe estar basada en qué opino yo porque he tenido una relación con Jesús. Por eso dije ahorita que la opinión del pueblo impío no puede ser la misma opinión que el pueblo de Dios cuando nosotros sí hemos tenido una relación personal con Jesús. Tiene que ser algo diferente. Mi vida tiene que ser algo diferente de lo que es la vida de aquellos que no sirven a Jesús, pero creen en Jesús. Porque hay mucha gente que no le sirve a Jesús, pero creen en Jesús. Ahora, Pedro, por revelación divina, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, y esto es importante, Pedro, por revelación divina, le responde a Jesús. En Mateo la lectura que leyó el hermano Abby, Pedro le responde a Jesús, tú eres el Mesías. Pero me gusta más la declaración que Pedro. ¿Ah? No sé si alguien preguntó algo. Pero me gusta más la declaración que Pedro hace en Mateo 16, que dice, tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la declaración que Pedro hace aquí en Marcos solamente dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo y solamente, pero la misma declaración que hace Pedro en Mateo 16, dice, tú eres el Mesías o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta más esa declaración de Mateo que la que hace Marcos capítulo 8. Ahora, esta verdad que Pedro acaba de declarar es una verdad que no sale de la boca de Pedro por haber tenido una experiencia personal con Jesús por casi 3 años, sino más bien es una verdad que Dios le dio para que Pedro pudiera llegar a conocer de una manera más íntima y más verdadera. Ahora,
Veamos por un momento lo que hay detrás de esta declaración con relación a la identidad de Jesús. ¿Qué es lo que realmente Pedro está diciendo cuando dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Vamos a ver lo que hay detrás de esa declaración para que la podamos entender un poco más. Pedro lo que está diciendo cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que está diciendo es que Jesús es el Mesías, que Jesús era aquel que Dios había prometido desde que Adán había pecado en Génesis capítulo 3 y en la declaración de Génesis 3:15 que dice, y esta te heriré en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, hasta que llegue a Malaquías, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Esa declaración lo que está diciendo, este es el Mesías, este es el Cristo que Dios había prometido desde que empezó el pecado hasta Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Era el tan esperado Mesías que el pueblo de Israel había esperado por tantos siglos. Aquí está frente de ustedes. No tienen que esperar a más ninguno. Otra cosa que quiere decir esa declaración que Pedro hace de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que está queriendo decir es el Mesías es hombre, es un hombre, pero no es un hombre cualquiera, es divino, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. En otras palabras, es Dios hecho carne para que pudiera morir por su pueblo. En otras palabras, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, número uno, este es el Mesías que Dios prometió al pueblo judío para que lo defendiera, lo salvara de todos sus enemigos. Y número dos, es hombre, pero no es hombre cualquiera, es Dios con nosotros, es el Emmanuel, en otras palabras, es el Mesías que Dios ha prometido, está frente a ustedes. Ya no tienen que seguir buscando a más ninguno. Ahí está al frente de ustedes. Ese era el Jesús que ellos debían conocer, porque como dije anteriormente, ellos conocían a Jesús. Jesús es un hombre bueno, hace milagros, Dios está con él, pero hasta ahí habían llegado. Pero cuando Pedro a través de Dios dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, lo que está queriendo decir es, ese era el Jesús que ellos debían conocer, que todavía no lo habían conocido como tal. Era el Jesús que ellos debían predicar después que Cristo subiera al cielo. Ese era el Jesús que ellos debían presentar al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, traigamos entonces ese momento a nuestros días. Voy a hacer una pregunta. A ver quién quiere contestarla. Pregunta. ¿Cree usted que la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos de quién era él es relevante y pertinente para la iglesia de hoy, tú y yo, que tenemos en la Biblia la respuesta clara de quién es Jesús? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cree usted que la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos de quién era él es relevante, es importante, es pertinente para la iglesia de hoy, que tenemos en la Biblia la respuesta clara de quién es Jesús? ¿Alguno que quiera contestar? ¿Es importante esa pregunta para nosotros hoy día o no? Claro que sí, Otto. Yo pienso que como creyente tenemos que preguntarnos eso todos los días, porque a veces nos acostumbramos a la iglesia, la religión, y se nos olvida quién es Cristo para nosotros personalmente. Sí, es una pregunta muy importante que debemos de preguntarnos siempre. Amén. ¿Alguna otra persona? ¿Cree que usted que es importante esa pregunta para nosotros hoy día? Otto, Ajá. yo diría que sí, porque no solamente es leerlo y sentirlo, es también creerlo de adentro hacia afuera. Al hacer esa pregunta, estamos afirmando que prácticamente predicamos, creemos lo que predicamos,
lo que estamos escuchando, lo estamos haciendo parte de nosotros, que no es solamente por decir, ok, ya, yo creo y and that's it. So, la pregunta se la aplica personalmente y es una afirmación de lo que estás creyendo, de lo que eres. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra persona? Muy bien. ¿Será pertinente, será importante esa pregunta para cada uno de nosotros hoy día que la contestemos, sí o no? Ok. La pregunta con relación a quién es Jesús, muy bien por Cecilia y muy bien por Héctor. La pregunta con relación a quién es Jesús es relevante y pertinente en nuestro día, porque esa respuesta impactará nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida en la eternidad. Por lo tanto, este es un asunto de vida o muerte eterna. Y creo que cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios debemos estar 100% seguros de quién es en realidad Jesús para nosotros, para que no nos pase lo que le pasó a aquellos que llegaron al cielo esperando ser recibidos por Jesús. Y él le contestó diciendo, no os conozco, alejado de mí, hacedores de maldad. Qué triste sería que la opinión que nosotros tengamos de Jesús, cuando nosotros nos confrontemos con Jesús en aquel día, esperando ser recibidos por él, esperando recibir la corona de vida, esperando recibir tantas cosas que Dios ha prometido para aquellos que lleguen en aquel día, y que cuando lleguemos allí nos diga, no te conozco, ¿quién tú eres? Aléjate de mí, no sé quién tú eres. Por eso es que nosotros debemos hoy día estar seguros de quién es Jesús para nosotros y de cuál es la relación que nosotros tenemos con él hoy día. Creo que hoy día hay cristianos, oigan esto, creo que hoy día hay cristianos que como los discípulos sirven a Jesús, le cantan, le oran, van a la iglesia, dicen conocerlo, pero la opinión que tienen de Jesús es tan vaga que no han tenido una experiencia personal con Jesús y lo conocen más bien por referencia, como dijo Job, de oídas te había oído, pero todavía no han podido decir como también dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo conocer a Jesús de oídas a conocerlo, como estaba diciendo esto ahorita, de una relación personal de tú a tú. Oigan esto, a muchos cristianos de hoy día le pasa lo mismo que le pasó a los caminantes de Maús. Ustedes saben los dos caminantes de Maús, que Jesús se le apareció en el camino y qué sé yo qué. A muchos cristianos de hoy día le pasa lo mismo que le pasó a los caminantes de Maús, que Jesús iba caminando al lado de ellos y ni siquiera por un momento se enteraron de que Jesús era el que caminaba con ellos. Voy a decir unas declaraciones que la Biblia dice con relación a Jesús y unas preguntas con relación a esas declaraciones para tratar de hacerme entender con relación a lo que acabo de decir y para que tú y yo podamos estar seguros si la opinión que tenemos de Jesús es real o es ficticia. La Biblia dice de Jesús, Jesús es el Salvador. La pregunta es la siguiente, ¿es tu Salvador? No es lo mismo decirles Jesús es el Salvador a decir Jesús es mi Salvador. La Biblia dice de Jesús, Jesús es el Señor. La pregunta ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor? La Biblia dice de Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta ¿lo es para ti? La Biblia dice de Jesús, Jesús es Dios. La pregunta ¿es tu Dios? La Biblia dice de Jesús, Jesús es el sanador. La pregunta ¿es tu sanador? La Biblia dice de Jesús, Jesús es el redentor. La pregunta ¿es tu redentor? La Biblia dice, Jesús es libertador. La pregunta ¿es tu libertador? La Biblia dice de Jesús, Jesús es el que justifica. La pregunta ¿te justificó a ti?
La Biblia dice de Jesús, Jesús es perdonador. ¿Has sentido su perdón? La Biblia dice de Jesús, Jesús es consolador. ¿Es tu consolador? O sea, no es lo mismo decir Jesús es esto, Jesús es el Señor, a decir Jesús es mi Señor. No es lo mismo decir Jesús es Dios a decir Jesús es mi Dios. Como decía esto ahorita, la experiencia, la relación que tú tengas con Jesús va más allá de que tú puedas contestar quién es Jesús realmente, porque la Biblia dice quién es Jesús. Es una experiencia personal que tú tienes que tener con Jesús para que eso que, como dijo esto, eso que tú crees es una realidad en tu vida. Jesús es el Salvador. ¿Es tu Salvador? Jesús es el Señor. ¿Es tu Señor? Llegar a conocer realmente quién es Jesús es más que saber la respuesta correcta de quién es Él. Es poder experimentar en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestra carne todo aquello que la Biblia dice que Él es Él. Hasta que no experimentemos todo lo que Él es Él, por experiencia propia, tal vez podamos dar una respuesta correcta de quién es Jesús, pero nunca podremos gozar de la realidad de Jesús en nuestra vida, siendo cristianos derrotados todo el tiempo. ¿Alguien que quiera comentar con relación aquí para entonces pasar a la otra cita? ¿Qué opinión tienes tú de Jesús? Yo creo hermano Otto, dándole seguimiento a lo que usted está hablando en esta noche, yo creo que nuestra opinión de Jesús tiene que ver más que todo con la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con Él. Amén. Si no hay una experiencia personal con Jesús, entonces nuestro comentario o nuestra opinión, pues, va a ser vaga, va a ser floja, no va a tener ningún fundamento. Ahora bien, toda aquella persona que sí ha tenido una experiencia real con Jesús, pues por supuesto yo estoy seguro que su opinión sobre Jesús va a ser extraordinaria. Así que todo depende una vez más de cuál ha sido nuestra experiencia con ese Jesús en nuestra vida. Y esa es la intención de la lección de esta noche, si de estar claro de si realmente Jesús, si la opinión que tenemos de Jesús es vaga o lo que me dijeron, lo que me contaron, o es una experiencia personal. Ahí es donde quiere Jesús llevarnos a todos, a esa experiencia personal con Él. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Mili, vente aquí cerca. Lo va a leer Mili ahora. Marcos capítulo 8, 31 al 38. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. Ok. Como dijimos anteriormente, Jesús está a semanas de ser crucificado. En este pasaje que estamos leyendo, Jesús está a semanas de estar
de ser crucificado, y está preparando a sus discípulos para lo que viene, ¿no? Para su muerte y lo que ellos van a pasar y esto y lo otro. Esta es la primera vez que Jesús anuncia a sus discípulos que él va a morir. Esta es la primera vez que Jesús anuncia a sus discípulos que va a morir, pero que al tercer día de haber muerto iba a resucitar. Ahora, solamente imagínense la reacción de los discípulos cuando acababan de oír que Jesús era el Mesías de Dios y todo lo que eso implicaba para un judío. Acuérdense que los judíos están esperando este Mesías siglos y siglos, esperando. Entonces, imagínense la reacción de los discípulos cuando acaban de oír que Jesús era el Mesías y todo eso lo que implicaba para los judíos. Esto era algo que no cabía en la mente, no. Cuando de repente oyen que ese mismo Mesías que se acaba de declarar, oyen de su boca que él va a morir. Están esperando un Mesías por cientos y cientos de años. Pedro, a través del Espíritu de Dios, le revela a ellos que el Mesías que están esperando es ese que está frente de ellos. Ellos se gozan, wow, llegó el Mesías, esto y lo otro. Y de momento oyen hablar al Mesías y el Mesías dice que va a morir. Y imagínense a los discípulos esperando al Mesías, lo reciben y que ese Mesías él mismo dice que va a morir. Esto de que iba a morir Jesús, que el Mesías iba a morir, esto era algo que no cabía en la mente de un judío. Pues para ellos el Mesías número uno era invencible. Y más cuando se decía que el Mesías era un ser divino que llegaría a derrotar a todos sus enemigos. Imposible que el Mesías pudiera morir, imposible. El judío no le cabía eso en la mente, imposible que el Mesías pudiera morir cuando el Mesías es enviado por Dios para derrotar a los enemigos. Era imposible que el enemigo pudiera morir. Esa fue una de las razones del por qué Jesús le prohibió a los discípulos declarar que él era el Mesías. Muchos creen que fue esta declaración que Jesús hizo de sí mismo con relación a su muerte, después de haber declarado que era el Mesías, lo que hizo que Judas poco a poco fuera perdiendo la fe en Jesús al punto de venderlo por 30 monedas de plata. Porque la mente de un judío, especialmente la mente de Judas, que era partidario de una secta que quería que el Mesías viniera para destruir a los enemigos, no podían entender el por qué Jesús iba a ser muerto cuando era el Mesías de Dios. ¿No? Y dice mucho que esto fue una de las razones que hizo que Judas fuera perdiendo la fe en su Mesías y lo vendiera después por 30 monedas de plata. Al no comprender todo lo que Jesús estaba diciendo, los discípulos se llenan de tristeza y nuevamente Pedro, creyendo que estaba haciendo algo positivo, llama a Jesús aparte y le dice a Jesús, su Mesías, que no permita que le pase lo que acaba de declarar, o sea, que no permita que lo maten. Pregunto, esto es una pregunta. ¿Por qué usted cree que Pedro se atrevió a ir en contra de los planes que Jesús había decidido llevar a cabo? Cristo dice, me van a matar. Voy a sufrir por los líderes religiosos, me van a matar. Voy a resucitar, pero ellos cuando oyeron la palabra resucitar no la entendieron. No entendieron qué es eso de resucitar. Entonces Pedro, creyendo que estaba haciendo algo positivo, le dice a Jesús, Jesús, no permita que esto te pase, no deje que te maten, tú eres el Mesías, esto es lo otro. La pregunta es, ¿por qué usted cree que Pedro se atrevió a ir en contra de lo que Jesús había decidido que él iba a hacer? ¿Alguien que quiera dar su opinión?
Yo pienso que Pedro pensó que él tenía la habilidad de poder ponerle un alto, un stop. Que Pedro creía que él tenía la habilidad de que Jesús, de hacer que Jesús no muriera. Ajá. ¿Ok? ¿Otra opinión? ¿Por qué se atrevió Pedro a contradecir a Jesús? Tal vez no tenía tú sabes, como que todavía no se había revelado, o sea, el conocimiento, algo fuerte que le dijera, este Jesús sí lo va a hacer, No, pero acá Abel está diciendo que tal vez Pedro no tenía el conocimiento de quién era Jesús, pero acuérdate que momentos antes él fue el que declaró, este es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, ya Pedro sabía que ese era el Mesías. Porque él mismo lo acaba de declarar, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Okay. ¿Alguien? Ay, Otoniel, soy Rebeca. Ajá. Yo tengo una opinión. Ajá. Aquí el versículo dice que Pedro habló al Señor aparte. Sí. Yo pienso que él trataba de convencerlo a él que no lo hiciera, que no permitiera que le dejara eso, que le pasara eso. So, él estaba tratando como de talk him out of it. No deje que eso te pase. Tratarlo de convencerlo a él. No, don't do that. Sí, no, eso fue lo que pasó. Que Cristo dice, me van a matar, y Pedro lo llama aparte y le dice, no permita que te pase eso. Pero Pedro está yendo en contra de los planes que Jesús estaba haciendo. Me van a matar. Entonces Pedro le está diciendo, no permita que te maten. O sea, está yendo en contra de lo que Cristo está diciendo. ¿Por qué usted cree que Pedro se atrevió a decirle a Jesús, no vaya a morir, cuando él dice, me van a matar? Yo vine para eso. Ok. Mi opinión. Yo tengo tres razones diferentes por la cual yo creo, esto es mi opinión, por supuesto, por la cual Pedro se atrevió a decir a Jesús, no haga esto, cuando él dice, yo voy a morir. Número una razón por la cual Pedro se atrevió a ir de Jesús para tratar de impedir que él muriera. Número uno, a pesar de que Pedro era impulsivo, que todo el mundo sabe que Pedro era impulsivo, a pesar de que Pedro era impulsivo, Pedro amaba a Jesús. Y a mi entender, esto es una opinión personal, para mí Pedro amaba a Jesús más que todos los demás discípulos. Ahora no, esa es mi opinión. Que Pedro amaba más a Jesús que a todos los demás discípulos. Él, o sea, por supuesto, Pedro no quería la muerte de Jesús. Él ya había vivido con Jesús por espacio de 3 años y medio. Y él sabía que Jesús era el Mesías, porque lo acababa de recibir de parte de Dios unos minutos antes. Esa es mi opinión, mi primera opinión, de que Pedro era impulsivo, pero amaba a Jesús y no quería que Jesús muriera. Número 2, como dije anteriormente, Pedro no pudo comprender de una manera clara todo lo que Jesús estaba diciendo, le estaba diciendo. Pedro pensó que si Jesús moría, se acabaría la esperanza para Israel, como que él era el Mesías de Israel, y la esperanza que Pedro había puesto en él. O sea, tú eres el Mesías, ya yo sé que tú eres el Mesías. Si tú te mueres, no vas a poder hacer el propósito para lo cual tú viniste. Por lo tanto, no permita que te maten. ¿Por qué? Porque tú viniste con un propósito específico. Y número 3, Pedro sabía que Jesús era el Mesías enviado por Dios, diferente a todos los demás hombres, y estaba dispuesto a seguirle donde quiera que Jesús fuera. O sea, Pedro amaba a Jesús. Pedro sabía que Jesús era el Mesías. Pedro sabía que el Mesías iba a traer liberación al pueblo de Israel. Si él moría antes que lograra la liberación de Israel, ¿quién entonces iba a liberar al pueblo de Israel? Por eso le dice a Jesús, no permita que eso te pase. ¿Por qué? Porque tú eres el Mesías. Ahora, vemos la reacción de Jesús inmediatamente que Pedro le dice a Jesús, no permita que te pase eso. Vemos la reacción tan
¿cómo pudiéramos llamarlo? Decir tan brusca, tan fuera de lo normal. Rápidamente Jesús, sin pensarlo, reprende a Pedro de una manera tan cruda y tan fuerte que uno se queda asombrado y uno se puede atrever a decir, pero no fue este mismo Pedro el que unos minutos antes había declarado bajo la unción de Dios que Jesús era el Mesías y que el mismo Jesús lo había congratulado por eso. ¿Por qué entonces le baja tan duro a Pedro? Él fue el que Dios usó para declararle a los demás que él era el Mesías, el enviado de Dios, que él era el Cristo, que era el que iba a salvar al pueblo del pecado. ¿Por qué entonces Jesús le baja tan duro cuando Pedro lo que quería era pues evitar que él muriera? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Jesús le baja tan duro a Pedro? Si es lo que le estaba diciendo, no permitas que te maten. ¿Por qué Jesús le baja tan duro a Pedro? Tu opinión. Opinión. ¿Alguien se atreve a decir algo? No todos a la vez, por favor, no todos a la vez. Uno a la vez. Otto, soy yo, Rebeca. El Señor reconoció que quién era que estaba detrás de esa voz. No era en realidad Pedro. Exacto. Okay. Era Satanás. Y una de las cosas que nosotros aprendimos en el instituto, bueno, que la opinión de los profesores es que Satanás no sabía exactamente qué hacer con Cristo, con Jesús. En un momento le quería quitar que sí, que era Dios, el Hijo de Dios, y en otro quería como prevenir que él siguiera con su plan. So, él estaba en eso. Entonces eso vemos en los libros, en los evangelios. Esa intervención, esa queriendo romper los planes del Señor. Pues entonces el Señor oyó la voz de Satanás, no la voz de Pedro. Ok, muy buena. Muy buena. De acuerdo al texto bíblico, esa es una de las razones por la cual Cristo le baja tan duro a Pedro. Excelente. Porque, como dice la hermana Rebeca, no era Pedro directamente al que Jesús estaba reprendiendo, sino como él le dice, apártate de mí, Satanás. El diablo usó a Pedro para tratar de distraer a Jesús de la misión que él tenía que hacer. Si usted lee Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, que esos dos libros en el capítulo 4, cada uno habla acerca de la tentación de Jesús. Usted se va a dar cuenta que el último verso de cada capítulo de ese verso de la tentación de Jesús dice que el diablo dejó por un momento a Jesús por un momento, dando a entender que durante el ministerio de Jesús el diablo trató de tentar a Jesús en diferentes ocasiones, siendo esta una de ellas. Porque el que estaba hablando, como bien decía Rebeca, no era Pedro, era el diablo que usó a Pedro para hablarle a Jesús. Por eso es que Jesús le sale tan brusco, tan fuerte, tan fuera de lo común a Pedro, pero no es que a Pedro directamente que te le está hablando, es al diablo que estaba usando a Pedro para tratar de evitar que Cristo fuera a la cruz del Calvario. La segunda razón, porque Pedro se dejó usar por el diablo para entorpecer la obra de Jesús. Pedro se dejó usar por el diablo. El diablo puede venir a tratar de usarnos a nosotros como su instrumento para cualquier cosa que quiera hacer si nosotros nos dejamos. El diablo nunca podrá hacer nada que nosotros no querramos. O sea, el diablo no nos podrá usar a nosotros si nosotros no nos dejamos usar por el diablo. Entonces Pedro se prestó para que el diablo hablara a través de Pedro. Con esta experiencia de Pedro,
esta experiencia de Pedro nos debe mantener alerta, y oigan esto muy bien claro lo que voy a decir ahora. Esta experiencia de Pedro nos debe mantener en alerta a nosotros como hijos de Dios, de cuidarnos a nosotros mismos, de no estar siendo influenciados por el enemigo para ir en contra de lo que Dios ha dispuesto en su voluntad. Examinémonos a nosotros mismos de estar actuando bajo la dirección del Espíritu o bajo la influencia del enemigo. Muchas veces podemos estar siendo piedras de tropiezo a lo que Dios está queriendo hacer sin darnos cuenta de ello, en vez de trabajar juntos, todos juntos, para que el reino de Dios siga adelante. Maestro, tengo una pregunta, comentario. Ok. Y claro, ya usted la contestó parcialmente, pero me llama mucho la atención lo que usted está diciendo, porque tiene que ver con mi comentario y con la pregunta, y es con relación a la situación de Pedro, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como usted acaba de decir, pues Pedro, en este momento, realmente quien lo está utilizando es Satanás. Y Jesús lo identifica de esa manera. Yeah. Eso me lleva entonces a pensar y hacerme la pregunta personalmente, si entonces nosotros como creyentes, como cristianos, como siervos y siervas del Señor, ¿será que nosotros nos dejamos usar en ocasiones por Satanás? ¿Será que eso ocurre y no nos damos cuenta? ¿Será que a veces lo hacemos con toda intención? ¿Será que a veces nos dejamos usar por Satanás porque ponemos primero nuestras emociones o nuestros sentimientos? O sea, yo creo que son preguntas válidas que nos tenemos que hacer en esta noche, porque yo creo que todos nosotros en algún momento dado nos hemos visto en el espejo de Pedro con esa pregunta. Así que yo por eso quería decir ese comentario y esa pregunta, y estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, así que adelante. Sí, como dije ahorita, a veces nos tenemos que examinar muchas veces cuáles son las intenciones por las cuales estamos haciendo esto o aquello. Y a veces no sé si uno podrá el 100% estar seguro muchas veces de lo que está queriendo hacer o por qué lo está haciendo. Pero sí, en este caso, como se ve tan claro, que Cristo le bajó tan duro a Pedro porque no era Pedro el que estaba hablando, Pedro, su persona, sino que estaba haciendo el mismo diablo que estaba usando a Pedro. Por eso dije ahorita que nosotros mismos nos tenemos que examinar a nosotros mismos, como Pablo dice, creo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13, como el verso 14 en adelante, dice: examinaos a vosotros mismos si vosotros estáis en la fe o no. En otras palabras, hasta qué hago la pregunta yo, ahora hago yo la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros podemos estar a la disposición del diablo sin darnos cuenta? ¿Podrá el diablo utilizarnos a nosotros sin que nosotros mismos nos demos cuenta de que estamos siendo utilizados por el mismo diablo? No sé cómo contestar la pregunta, pero en este caso parece que Pedro no se dio cuenta de estar siendo utilizado por el enemigo. Y el mejor ejemplo, usted lo acaba de dar, el mejor ejemplo lo tenemos en Pedro. El mejor ejemplo lo tenemos en Pedro. No sabemos, una vez más, porque el texto no lo dice. Si entramos a descifrar, estamos especulando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero yo creo que la pregunta que usted plantea es muy válida. Y una vez más, yo reafirmo mi comentario que dije hace minutos atrás. Yo creo que Pedro es un espejo claro, real, de nosotros como creyentes, porque recordemos que Pedro era un creyente porque era un seguidor de Jesús. No estamos hablando de la gente impía, no estamos hablando de la gente que no recibe Dios, estamos hablando de los creyentes, de la gente que está cerca a Jesús. Y mire qué tremendo esto, yo creo que esto a nosotros nos tiene que mover el piso,
Mire qué tremendo esto, siendo Pedro tan cercano a Jesús y habiéndolo visto hacer todo lo que hizo, como quiera que sea, interesantemente, resultó esta experiencia y Jesús lo reprendió a Satanás. Así que adelante. Yo creo que cabe otra vez decir que debemos examinar cuáles son las intenciones que hay en el corazón de nosotros cuando hacemos esto o aquello, cuando decimos algo aquello, cuando pensamos esto o aquello. Debemos examinar nosotros mismos. Y no sé si, como dije ahorita, no sé si hasta qué punto el enemigo podrá, vuelvo a hacer la pregunta, no sé hasta qué punto el enemigo podrá usarnos como instrumentos sin que nosotros nos demos cuenta. No sé hasta qué punto podrá ser eso. Sería bueno un día hablar de este tema, porque yo creo que, como usted dijo ahorita, todos nos vemos reflejados en Pedro. En una ocasión u otra, todos hemos pasado por la misma experiencia que Pedro pasó. Ahora, no dice cuál fue la reacción de Pedro después de que la Biblia no dice después que Satanás usó a Pedro para impedir que Cristo fuera a cumplir su misión. No dice cómo Pedro reaccionó cuando se dio cuenta de que el diablo lo está usando, pero sería un estudio acerca de ese tema. Ok. Como dije ahorita, muchas veces podemos estar siendo piedras de tropiezo a lo que Dios está queriendo hacer sin darnos cuenta de ello, en vez de trabajar todos juntos para que el reino de Dios siga adelante. Jesús aprovecha esta oportunidad de la represión de Pedro para llevar a sus discípulos y a todos aquellos que deseen seguirle a una nueva dimensión, a lo que quiere decir seguir a Jesús, el Mesías que acababan de conocer. Él les quería enseñar a sus futuros seguidores qué era lo que su Mesías esperaba de ellos. Y eso es lo que me gusta de Jesús. Jesús no intenta engañar a nadie que lo quiera seguir. Él va directo al grano de cuáles son los requisitos y las expectativas que él espera de todos aquellos que deciden seguirle, para que así nadie pueda decir después, yo esperaba otra cosa de eso. A mí me gusta que Cristo es claro. A mí me gusta que Cristo va a esto es lo que yo quiero. Si no puedes, no lo hagas, pero si puedes, hazlo. Ahora, tengo una pregunta para todos aquellos que hemos servido a Jesús por un tiempo. Tengo una pregunta, a ver cómo me la contestan. Número 1. ¿Cuáles serán las cosas que primero una persona que quiere seguir a Jesús debe de saber? ¿Cuáles serán aquellas cosas que una persona que quiere seguir a Jesús debe de saber? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué yo debo saber para antes de seguirle a Cristo? ¿Cómo usted le contestaría? Porque el seguir a Jesús no es cosa nada fácil. Seguir a Jesús no es cosa que es liviano. Seguir a Jesús conlleva ciertas situaciones que uno tiene que estar seguro. ¿Qué es lo primero que una persona que quiera seguir a Jesús debe de saber? Para que no se desanime cuando venga lo que venga. Esto es para los que tienen un tiempo sirviéndole al Señor. Bueno. Mi opinión. Yo pienso, hermano Otto, que para uno seguir a Cristo, lo más importante es saber y entender que dejamos de vivir por nuestro yo. Dejaríamos sino que nos someteríamos a esa voluntad y a ese mover del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Otra persona? ¿Qué será lo primero que una persona, lo que una persona debe saber antes de decidir seguir a Jesús? Otto. Sí. Sí, primeramente yo estudiaría la Biblia. Ok.
para aprender y tener conocimiento de que Dios existe, de que Dios está con nosotros, y después que yo estudié bien la Biblia y lo aprenda bastante bien, entonces puedo predicarle a otras personas. Ok, Ada dice que una de las cosas que debemos saber para seguir a Jesús es aprender de Jesús en la Biblia, y eso está muy correcto. Y saber quién es Jesús, qué es lo que él pide, qué es lo que sí, está muy bien, Ada. Yo puse mi opinión, esta es mi opinión. Esta es mi opinión de que una persona debe saber antes de seguir a Jesús. Dice, yo puse, lo primero que una persona debe saber si quiere seguir a Jesús es a quién yo voy a seguir. ¿A quién yo voy a seguir? ¿Voy a seguir al pastor de la iglesia? ¿Voy a seguir a la iglesia? ¿Voy a seguir a la denominación? ¿Voy a seguir a mis amigos? ¿Voy a seguir mis convicciones? ¿Voy a seguir a lo que creo? ¿Voy a seguir a lo que me enseñaron mis padres? Cuando no estamos seguros de quién es en realidad el que servimos, es fácil desviarse del camino cuando las cosas no marchan conforme a lo que yo pensaba. O sea, cuando una persona decide seguir a alguien, un político, una persona famosa, yo tengo que estar seguro a quién en realidad es a quién yo voy a seguir. Número 2, hay un precio que pagar. O sea, esto de servir a Jesús se ve a veces bonito, pero no es tan fácil que digamos. El servir a Jesús conlleva un precio que nosotros como individuos tenemos que pagar. Es verdad que Dios en Jesús pagó todo el precio por nuestros pecados, pero el seguir a Jesús cuesta. No va a ser nada fácil, aunque Él ha prometido estar con nosotros, cada uno de sus seguidores, para ayudarnos a llegar hasta la meta. El desánimo vendrá, la pasión, el gozo, la alegría que se siente por seguir a Jesús, muchas veces como que se desvanece, y muchas veces pensamos que Él nos ha dejado y nos sentimos solos y se hace difícil el seguirlo. Pero cuando estamos seguros de quién en realidad a quién seguimos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso es cuando nosotros sabemos a quién servimos y cuando hemos tenido experiencia con esa persona a quien seguimos. Número 3, no debemos depender de nuestra propia fuerza. Necesitamos la intervención del Espíritu de Dios para que nos ayude a seguir adelante, porque solo no lo podemos hacer. O sea, cuando uno decide seguir a Jesús, número 1, ¿a quién yo voy a seguir? ¿Quién es ese que yo voy a seguir? Hay un precio que pagar, no es fácil. Y número 3, dependo de la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer lo que tengo que hacer. Veamos entonces algunas condiciones que Jesús exige a todos aquellos que quieren servirle, y un recordatorio para todos que tal vez se nos ha olvidado lo que significa seguir a Jesús. Con algunas condiciones que Jesús exige a todos aquellos que quieren seguirle, y un recordatorio para nosotros que llevamos un tiempo sirviendo al Señor, pero que se nos ha olvidado lo que significa seguir a Jesús. ¿Qué es lo que significa seguir a Jesús? Número 1, sacrificio. Número 2, obediencia. Número 3, esfuerzo. Número 4, Él es el jefe. Número 5, Él es el Señor. Número 6, Él es el único Dios. Número 7, tomar su cruz, tomar la cruz cada día. Número 8, morir al pecado. Número 10, agradarlo en todo. Número 10, número 9, agradarlo en todo. Número 10, la gloria por lo que yo haga le pertenece solamente a Él. Número 11, vivir de acuerdo a su palabra. Número 12, caminar siempre junto a Él. Número 13, Él es el primero en todo. Número 14, amar lo que Él ama. Número 15, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos. Número 16,
dejarnos dirigir por su espíritu. Número 17, sometimiento a su voluntad. Número 18, vivir solo para él. Número 19, esperar su segunda venida. Número 20, ser santo, y otras más que pues están por ahí que también. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Y una persona que quiera seguir a Jesús debe ver estas cosas para ver si en verdad quiere seguir a Jesús o no quiere seguir. Y nosotros que a veces llevamos tiempo en el Señor, a veces se nos ha olvidado que todas estas cosas son parte de lo que es seguir a Jesús. Ahora, al enumerar todas estas exigencias y otras más, y ver las condiciones tan extremas que tienen que aceptar todos aquellos que decidan seguir a Jesús, alguien podría decir, como muchos lo han dicho, entonces no vale la pena tanto sacrificio por seguir a Jesús, diciendo, ¿y de mí qué? Hay una sola vida que es corta y tengo que disfrutarla. ¿Tengo que abandonar todo lo que esta vida ofrece solo por seguir a Jesús? ¿Valdrá la pena dejar todo eso por seguir a Jesús? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. La verdad que la vida es corta. Una persona que yo conozco dijo, la vida es corta y yo la tengo que disfrutar. ¿Y cómo yo voy a dejar de disfrutar tantas cosas por seguir a Jesús? Me tengo que meter a la iglesia y hacer esto y lo otro. Y no puedo disfrutar la vida que es tan corta. ¿Vale la pena servir a Jesús? Ahora, ¿cuál será la recompensa que tendrán todos aquellos que han decidido seguir a Jesús a través de todos los tiempos? Porque así como extremas son las condiciones para seguir a Jesús, también es la recompensa de todos aquellos que poniendo la mano en el arado no se vuelven atrás y los que permanecieron firmes hasta llegar a la presencia del Señor. La persona que tiene Mateo 25, 31, 34, si me hace favor. Ese soy yo. Déjame cambiar pantalla. Let me see. Ok. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces él dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando Cristo pone sus exigencias para cada uno que lo va a seguir, es porque la recompensa que le va a dar a aquellos que le siguen es más grande que lo que nosotros tenemos que dejar. Y la recompensa para cada uno de sus hijos que cumplan con su voluntad y dejen el mundo y dejen todo esto y lo otro, es entrar en el reino de Dios cuando Él venga en su gloria. Y yo me imagino que si aquí en la tierra hay cosas que valen la pena mirar y hay esto y lo otro, imagínense lo que es entrar en el reino de Dios y poseer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Valdrá la pena seguir a Jesús o es demasiado lo que tenemos que dejar para lo que vamos a recibir? Un misionero llamado Eliot, se me olvidó el nombre, el primer nombre, Eliot, dijo lo siguiente. Oigan esta expresión que dijo un tal misionero de apellido Eliot, se me olvidó el nombre. Él dijo lo siguiente: no es de tontos el entregar lo que no podemos retener para ganar lo que no podemos perder. Lo voy a decir otra vez. No es de tonto el entregar lo que no podemos retener para ganar lo que no podemos perder. En otras palabras, ¿qué es lo que él está queriendo decir? Todo lo que podamos obtener mientras estemos vivos en este mundo, algún día, querramos o no, lo tendremos que dejar. Pero lo que Dios nos promete al seguirlo
será algo que nunca tendremos que despojarnos de ello, lo podemos disfrutar por toda la eternidad. La persona que tiene 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. La Reina Valera dice, no mirando las cosas que no se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, lo que no está queriendo decir ese verso es, no ponga la mira en lo que tú ves, porque todo lo que tú ves algún día va a perecer. Por las cosas, en las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven, aquí se está refiriendo al premio que Dios nos tiene en los cielos. Eso nunca se va a acabar. Eso siempre lo vamos a disfrutar. Así que hago la pregunta otra vez. ¿Valdrá la pena dejar lo que haya que dejar por seguir a Jesús? Yo digo, vale la pena dejar todo lo que haya que dejar, hacer todo lo que haya que hacer por agradar a Jesús. Y termino, ya estamos terminando, como 4 minutos más. La persona que tiene Marcos 9, 1 al 9, esto es cortito. Sí, Lisa lo iba a leer, pero tuvo que desconectarse un momento, se lo voy a leer yo. ¿Cómo no? Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esto va a ser cortito, con 4 o 5 minutos como mucho. La transfiguración de Jesús es uno de esos acontecimientos que se salen de lo que es normal para entrar en lo que es sobrenatural. Solo Dios tiene la capacidad de hacer lo que él solo puede hacer. Dios nunca hace nada por el mero hecho de hacerlo. Siempre tiene un propósito específico en mente para hacer lo que él quiere hacer. Jesús había dicho después del suceso de la declaración de Pedro que algunos de los discípulos no verían la muerte hasta que vieran el reino de Dios llegar con poder. Ahora uno se puede hacer la pregunta, ¿cuál sería el propósito por el cual Jesús se transfigura delante de sus discípulos? ¿Qué importancia tenía esto por el cual Cristo se transfigura delante de sus discípulos? ¿Qué haría esto con ellos? ¿Cuál sería la experiencia que ellos iban a tener? ¿Por qué era necesario que él hiciera esto delante de sus discípulos? ¿Alguno quisiera? Ya estamos terminando. Esto va a ser cortito. A quitar dudas que ellos tuviesen. Quitar dudas que ellos tuviesen con relación a él ser el Cristo. que él era el Cristo. Ajá. Como una evidencia para que ellos supieran que él era Dios. Milly dice para una evidencia para que ellos supieran que él era Dios. Está bien, Cano, bien, y Milly, bien. Mi opinión, mi opinión es estos 3, Pedro, James y Juan, que iban a tener la tarea más cargada. De todos los discípulos. Por eso que esa oportunidad se le dio a ellos para que ellos vieran la transfiguración. Ok, bueno. ¿Otra persona? Pues para que recibieran, tú sabes, ¿cómo te digo?
la ayuda que él que no iban a estar solos, él iba a estar con ellos y ellos podían ver ahí cuando él se transfiguró que él era Dios y él iba a estar con ellos. Milly dice que para que ellos vieran que Jesús era Dios y que él iba a estar con ellos cuando él no estuviera con ellos. ¿Ok? ¿Otra opinión? Yo puse aquí, Jesús se había revelado como divino, hijo de Dios, y ahora quería que sus discípulos no solo lo supieran como una verdad, pero que lo pudieran ver con sus propios ojos. No es lo mismo conocer algo de oídas a verlo con los propios ojos. Acordémonos, como estaba diciendo Rebeca, acordémonos de lo que pasaron los discípulos desde que Jesús fue arrestado hasta que cada uno de ellos murieron, excepto Juan, de muertes violentas. Jesús les dio esta experiencia para que los ayudaría a ellos a poder pasar lo que ellos pasaron. O sea, lo que venía con después que Jesús se fuera, de los 12 discípulos, hermanos, de los 12 discípulos, solamente Juan, el apóstol, fue el único que no murió de muerte violenta. Todos los demás discípulos murieron, pero de muerte violenta. Unos crucificados, otros murieron, otros le cortaron la cabeza, otros le hicieron. Fue algo terrible. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Jesús se revela delante de ellos es ¿para qué? Para que ellos pudieran pasar lo que ellos iban a pasar después que Cristo se hubiera ido de este mundo, que no fue cualquier cosa, fue algo fuerte. Número 2. Creo que también quiso enseñarles que hay un mundo invisible tan real como el mundo en que vivimos. Ese era el mundo donde ellos algún día reinarían con Jesús, pero al cual no podían experimentar en esos momentos. Les quería mostrar un pequeño destello de la gloria que ellos tendrían el honor de participar con Cristo si llegaban a la meta que Cristo les había trazado. Y número 3, él les había dicho a sus discípulos que él tendría que morir por medio de los ancianos de Israel. Al transfigurarse, les estaba diciendo que aunque sería muerto, eso no iba a impedir su retorno para ser el rey del mundo y que ellos tendrían una parte importante en ese reino que iba a venir en el futuro. Y con esto termino. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios necesitamos hoy día volver a estar seguros de quién realmente es Jesús al que seguimos y servimos? ¿Todavía estamos dispuestos a servir a Jesús, cueste lo que cueste, o estaremos empezando a tirar la toalla? ¿Todavía Jesús es lo primero en nuestra vida u otra cosa ha tomado el primer lugar en nosotros? Ayúdenos Dios a volver a establecer cuáles son las prioridades las prioridades de nuestra vida, para que así podamos poner la mirada en aquel que un día dio su vida por nosotros y que podamos decir como Pablo, nadie nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así sea. Nuestro pastor con nosotros. Yo pienso y creo que tenemos que darle un fuerte aplauso al Señor y a nuestro hermano Toniel en esta noche. Definitivamente, qué tema, qué lección hemos tenido hoy. Como todos los miércoles lo tenemos, pero lo reafirmo. Yo pienso que este estudio ha venido a sacudirnos un poco el polvo y a sacudir también un poco nuestra manera de pensar y ser cristiano. Así que, hermano Toniel, gracias por siempre dejarse utilizar en el ministerio de la enseñanza. Y también gracias al Señor por su vida y porque usted se mantiene siendo un servidor del Señor. Así que también gracias a todos y todas por haberse conectado en esta noche. Definitivamente tuvimos y hemos tenido un tiempo muy provechoso de parte del Señor.